Imagina, por un momento, que estás en medio de una tormenta. El viento sopla con furia, la lluvia golpea tu rostro y el cielo retumba con estruendo. A tu alrededor, todo es caos. Pero en tu interior, hay calma. No importa la intensidad de la tormenta, porque dentro de ti hay un refugio inquebrantable. Este es el arte de dominar la mente. Desde tiempos antiguos, los filósofos estoicos nos han enseñado que el verdadero poder no reside en controlar el mundo exterior, sino en gobernarnos a nosotros mismos. Vivimos en una era de incertidumbre, ansiedad y constantes distracciones. Las redes sociales, la presión social, el miedo al futuro. Todo parece diseñado para alejarnos de la serenidad. Pero, ¿y si te dijera que existe un camino para recuperar el control? El estoicismo no es solo una antigua filosofía. Es una herramienta práctica para enfrentar la vida con fortaleza, claridad y propósito. En este viaje, exploraremos los principios esenciales del estoicismo y cómo aplicarlos para alcanzar la verdadera maestría de la mente. Prepárate, porque estás a punto de descubrir una manera completamente nueva de ver el mundo y a ti mismo. Primer fundamento estoico. Búsqueda de la tranquilidad interior. Vivimos en un mundo ruidoso. Notificaciones, obligaciones, expectativas. La mente moderna es un campo de batalla donde el estrés y la ansiedad pelean por el control. Pero los estoicos nos enseñaron que la verdadera fortaleza no se encuentra en la lucha, sino en la calma. Epicteto decía: no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos de ellas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado por situaciones que, en realidad, no estaban bajo tu control? El tráfico insoportable, un comentario negativo o un insulto, una oportunidad perdida. Nos aferramos a estas preocupaciones como si fueran verdades absolutas, cuando en realidad solo son narrativas que construimos en nuestra mente. La búsqueda de la tranquilidad interior comienza con un simple pero poderoso fundamento: distinguir entre lo que podemos y lo que no podemos controlar. Los estoicos nos invitan a entrenar la mente como un navegante experimentado. Cuando el mar está en calma, cualquiera puede sostener el timón. Pero cuando llegan las tormentas, solo aquellos que han aprendido a aceptar lo incontrolable y gobernar sus propias emociones logran mantener el rumbo. Marco Aurelio, el emperador filósofo, practicaba esta disciplina cada día. Al despertar, recordaba que enfrentaría críticas, injusticias y desafíos. Pero en lugar de resistirse a estas verdades, las aceptaba con serenidad. Su mente no era una fortaleza rígida, sino un río que fluía con los eventos de la vida sin perder su esencia. La tranquilidad interior no se alcanza evitando los problemas, sino enfrentándolos con una nueva perspectiva. No puedes controlar el comportamiento de los demás, pero sí cómo reaccionas. No puedes evitar los altibajos de la vida, pero sí decidir con qué actitud los enfrentas. Cada instante es una oportunidad para elegir la paz en lugar de la perturbación. Dominar la mente es aprender a soltar lo que no nos pertenece y aferrarnos solo a aquello que sí podemos dirigir: nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro carácter. Segundo fundamento estoico. Aceptación de lo que no podemos controlar. Imagina que estás caminando bajo un cielo azul y despejado. De repente, sin previo aviso, las nubes cubren el sol y la lluvia comienza a caer. ¿Qué haces? Puedes maldecir el clima, enojarte porque no trajiste paraguas, dejar que la frustración se apodere de ti. O puedes hacer lo que los estoicos enseñaban: aceptar la lluvia, sentir cada gota en la piel y seguir adelante con calma. El estoicismo nos recuerda que hay muchas cosas en la vida que escapan a nuestro control: el clima, el pasado, la economía, la opinión de los demás, la enfermedad, incluso la muerte. Resistirse a estas realidades solo nos llena de ansiedad y sufrimiento. Pero hay otra opción: la aceptación. Epicteto decía: no busques que las cosas sucedan como quieres, más bien, quiere que sucedan como suceden.
y vivirás en paz. Aceptar no significa rendirse ni ser indiferente. Significa soltar la lucha inútil contra lo inevitable y reenfocar nuestra energía en lo que sí podemos cambiar. Significa entender que el universo sigue su curso, sin importar cuánto nos resistamos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía en sus meditaciones: si algo externo te causa dolor, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de cambiar ese juicio ahora mismo. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces has perdido la paz por algo que estaba completamente fuera de tu control? Una pérdida, una traición, un cambio inesperado. Nos aferramos a cómo deberían haber sido las cosas, cuando en realidad nunca estuvieron en nuestras manos. La clave de la aceptación estoica es entender que cada evento, por difícil que parezca, es una oportunidad para crecer. No puedes evitar que la vida te ponga pruebas, pero sí puedes decidir cómo responder a ellas. Así como un río no se detiene ante una roca, sino que fluye a su alrededor, tú también puedes aprender a moverte con la vida en lugar de resistirte a ella. Tercer fundamento estoico: la virtud como el bien supremo. En la filosofía estoica, hay una verdad que se alza por encima de todas las demás. El bien supremo no se encuentra en la riqueza, el poder o el placer, sino en la virtud. La virtud es el único tesoro que ningún infortunio puede arrebatarte, la única fortaleza que no puede ser derribada por las circunstancias externas. Todo lo demás, dinero, estatus, reconocimiento, es fugaz, una ilusión que se desvanece con el tiempo. Pero la virtud es eterna. Es la base sobre la que se construye una vida plena y significativa. Los estoicos nos enseñan que la virtud no es simplemente una idea abstracta. Es acción, es elección, es disciplina, es vivir de acuerdo con principios inquebrantables, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos empuja en la dirección contraria. Imagínate un hombre enfrentando la adversidad más brutal. Puede perderlo todo: su hogar, su riqueza, su posición en la sociedad. Pero hay algo que nadie puede arrebatarle: su integridad, su carácter, su compromiso con lo que es correcto. Para los estoicos, la virtud se divide en 4 pilares fundamentales: sabiduría, la capacidad de discernir entre lo que está en nuestro control y lo que no, y actuar con claridad y razón. Justicia, hacer lo correcto, no por miedo o recompensa, sino porque es lo correcto. Coraje, enfrentar el miedo, el dolor y la adversidad con firmeza y dignidad. Templanza, dominar los impulsos, encontrar el equilibrio y no ser esclavo de los deseos o emociones descontroladas. Marco Aurelio nos dejó una enseñanza poderosa: si algo es difícil para ti, no pienses que es imposible para el ser humano, pero si es posible y propio del hombre, considéralo alcanzable para ti también. La virtud no es un ideal inalcanzable, es una práctica diaria. Es la forma en que hablas, la manera en que tratas a los demás, las decisiones que tomas cuando nadie te está mirando. En un mundo donde muchos persiguen la gratificación instantánea y la aprobación de los demás, los estoicos nos desafían a elegir otro camino: el camino de la virtud. Porque al final, cuando todo lo superficial desaparezca, lo único que quedará es la persona en la que te has convertido. Cuarto fundamento estoico: control de las emociones. En el torbellino de la vida, las emociones son como el mar en medio de una tormenta, intensas, impredecibles y en ocasiones destructivas. Nos arrastran sin piedad si no aprendemos a gobernarlas, pero el estoico no es un barco sin timón. El estoico es el navegante que aprende a controlar las aguas, a mantenerse firme sin importar cuán violentas sean las olas. Los estoicos no nos enseñan a reprimir nuestras emociones, sino a comprenderlas, a disciplinarlas, a evitar que tomen el control sobre nuestra razón y nuestras decisiones.
No es la emoción en sí la que nos perturba, sino nuestra reacción ante ella. La ira, el miedo, la tristeza. Todos son parte de la experiencia humana, pero no debemos ser sus esclavos. Marco Aurelio nos recuerda: si te duele por dentro, es porque has permitido que te duela. No son los eventos los que nos perturban, sino la interpretación que les damos. Los estoicos creían que nuestras emociones deben ser gobernadas por la razón. Cuando la rabia nos consume, cuando el miedo nos paraliza, cuando la tristeza nos hunde, debemos hacer una pausa y preguntarnos: ¿qué está bajo mi control en este momento? Epicteto nos enseñó que cuando sentimos que nuestras emociones están fuera de control, debemos detenernos y observarlas como si fueran nubes pasajeras. No somos nuestras emociones, no somos nuestro enojo, ni nuestro miedo, ni nuestra frustración. Somos la conciencia que observa, el maestro que elige cómo responder. Este principio no se trata de eliminar las emociones, sino de aprender a usarlas como herramientas. La ira puede convertirse en determinación. El miedo puede transformarse en prudencia. La tristeza puede enseñarnos la compasión. Así como un guerrero afila su espada antes de la batalla, el estoico afila su mente cada día. A través de la disciplina, la reflexión y la práctica, transforma sus emociones en aliadas en lugar de adversarias. Porque el verdadero poder no está en reaccionar ante el mundo, sino en elegir cómo enfrentarlo. Quinto fundamento estoico: vivir en el presente. El presente, el único momento que realmente poseemos. El pasado ya se ha desvanecido en el río del tiempo, imposible de cambiar. El futuro aún no existe. Es solo una ilusión que nuestra mente construye. Y sin embargo, la mayoría de las personas viven atrapadas en uno u otro, aferrándose a los recuerdos o temiendo lo que vendrá. Pero el estoico elige estar aquí y ahora. Los estoicos entendían que desperdiciar la vida en arrepentimientos o preocupaciones es una de las mayores tragedias humanas. Marco Aurelio lo expresó con claridad: no permitas que tu mente se distraiga con cosas que ya pasaron o que aún no han sucedido. El presente es suficiente. Vivir en el presente no significa ignorar el futuro ni olvidar las lecciones del pasado, sino evitar que nos esclavicen. Significa reconocer que el único momento en el que podemos actuar, en el que podemos ser, en el que podemos decidir, es este instante. Epicteto nos enseña que preocuparnos por el futuro es sufrir por cosas que aún no han ocurrido. La ansiedad proviene de imaginar escenarios que tal vez nunca se materialicen. La culpa, por otro lado, nos ata a errores que ya no podemos corregir. Pero el presente es un regalo que siempre está disponible. Los estoicos practicaban la atención plena mucho antes de que el término existiera. Aprendieron a centrarse en la tarea que tenían delante, a poner su energía en lo que estaba bajo su control en ese preciso instante. Porque cuando estamos realmente presentes, la vida deja de ser una serie de pensamientos incontrolables y se convierte en una experiencia real, tangible. Vivir en el presente es un arte, es una disciplina, es un recordatorio constante de que la vida está ocurriendo ahora, en este momento. El pasado es un eco, el futuro es una sombra, pero el presente es donde existe la verdadera paz. Sexto fundamento estoico: indiferencia ante placeres y dolores. En la vida, el placer nos llama con su dulce canto. El dolor nos amenaza con su filo cortante. Y la mayoría de las personas pasan sus días corriendo hacia uno y huyendo del otro. Pero los estoicos eligen otro camino. Para un estoico, ni el placer es un premio ni el dolor es un castigo. Ambos son simplemente eventos, circunstancias externas que no deben controlar nuestra paz interior. Séneca escribió: el verdadero hombre es aquel que no se deja esclavizar, ni por el placer ni por el dolor. No se trata de rechazar el placer, ni de buscar el sufrimiento, sino de no depender de ellos.
Porque quien necesita el placer para sentirse bien es un esclavo de sus deseos, y quien teme el dolor es prisionero de su propio miedo. Epicteto, quien pasó gran parte de su vida como esclavo, enseñaba que lo que nos perturba no son las cosas en sí mismas, sino nuestra reacción ante ellas. Un banquete exquisito no es mejor que una comida sencilla si la mente está en calma. Un dolor físico no puede tocar el alma si no le damos ese poder. La verdadera libertad, según los estoicos, consiste en ser dueños de nosotros mismos, en no ceder nuestro bienestar a nada externo, en caminar por la vida con equilibrio, sin ser arrastrados por los excesos ni derrotados por las adversidades. Porque el estoico no busca placer, no teme el dolor, solo busca vivir con virtud, y en ello encuentra su mayor recompensa. Séptimo fundamento estoico: el autoconocimiento. Conocerse a uno mismo. Una tarea tan simple en apariencia, pero tan profunda y desafiante como explorar el océano más vasto. Sócrates, el gran filósofo, dejó una enseñanza que los estoicos hicieron suya. Conócete a ti mismo. Porque solo quien se entiende a sí mismo puede dominar su destino. Los estoicos sabían que el autoconocimiento es la clave de la virtud. ¿Cómo podemos ser sabios si no sabemos cuáles son nuestras debilidades? ¿Cómo podemos ser fuertes si no entendemos qué nos hace temblar? Marco Aurelio, emperador de Roma y fiel seguidor del estoicismo, escribía cada noche en su diario, examinando sus pensamientos, sus reacciones, sus errores y aciertos. El autoconocimiento requiere honestidad. No se trata de juzgarse con dureza ni de justificarse con excusas, sino de observarse con claridad. ¿Por qué me irritó esa situación? ¿Por qué me dejé llevar por el deseo? ¿Por qué temo tanto el fracaso? El estoico afila su mente como un guerrero afila su espada, con disciplina, paciencia y precisión. Examina sus motivaciones, sus valores y sus debilidades, porque sabe que el mayor enemigo no está afuera, sino dentro de sí mismo. Quien se conoce, se libera. Se vuelve inmune a la manipulación de otros, pues nadie puede engañar a quien entiende sus propias sombras. Se vuelve dueño de su destino, pues no hay fuerza más poderosa que una mente que se comprende a sí misma. El camino del estoicismo no es fácil, pero es el sendero hacia la verdadera libertad. Cada día, cada momento, es una oportunidad para practicar la sabiduría, la virtud y la serenidad. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí cómo respondemos. Y ahí, en esa elección, reside nuestro poder. No pierdas tiempo preocupándote por lo que no depende de ti. Enfócate en lo que sí puedes cambiar: tu mente, tu carácter y tus acciones. Si este mensaje resonó contigo, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para más contenido como este. Comparte este video con alguien que lo necesite y déjanos un comentario. ¿Cuál de estos principios aplicarás en tu vida desde hoy? Nos vemos en el próximo video.